días, hermanos. Vamos a meditar brevemente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos empezado a hacer con los cantos. Los cantos nos llevan a esa reflexión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la obra central y la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es esta: que Jesucristo vino al mundo, se encarnó así como cada uno de nosotros, siendo hombre, se hizo nuestro hermano, habitó en esta tierra, fue a la cruz y ahí cargó con todos nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la base de nuestra fe. Y estos días son los días en que recordamos la base de nuestra fe. Y quisiera que fuéramos ahora al Evangelio de Mateo. Al final del Evangelio de Mateo, ya habíamos leído en el Evangelio de Juan un poco la semana pasada y dijimos que este Jesucristo resucitado es un Señor que envía a sus discípulos. Y vamos ahí al capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra de Dios: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acordándose, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Notemos aquí, el Señor resucitado se aparece a estas mujeres, y se aparece de una manera sorprendente, de una manera victoriosa, de una manera en que manifiesta que la muerte no pudo detenerle. Dice el Evangelio de Juan, las tinieblas no pudieron contra él. Y llegó la mañana, el día de la resurrección. Había pasado en la tumba todo el sábado, y el domingo, al tercer día, resucita. Y ellas tienen gran gozo, aunque tienen también temor, pero finalmente van a dar unas buenas nuevas. El Dios que se aparece es un Dios que envía. Es un Dios que envía, y ya lo habíamos visto en el Éxodo, donde estamos estudiando. Dios es un Dios que envía. Y la semana pasada es lo que dijimos. Dios les dice a los discípulos: así como el Padre me envió, yo os envío. Yo os envío, y dijimos que el símil era muy claro: como el Padre me envió, para estar cercano, para habitar en medio de las personas y mostrar la misericordia, la gracia de Dios. Es lo que vemos en el Evangelio de Juan. Al inicio dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no aparte, sino entre nosotros. Y vimos su gloria, que consistía en manifestar la gracia y la fidelidad de Dios. Eso es lo que vino a manifestar. Y dice: así como el Padre me envió, yo os envío, para estar ahí cerca. El Señor le envió para que se mezclara y pecara
No, ya dijimos que no era así. Aquí lo vemos en el Evangelio. El Señor no nos envió de esa manera. Es muy claro el símil. El símil es para mostrar la gracia y la fidelidad de Dios, el amor de Dios en medio de la gente, para manifestar al Padre. Así como el Padre me envió, yo os envío. Con esa cercanía, con esa similitud del envío de Dios hacia el pueblo. Lo vemos en Éxodo. Brevemente voy a leer unos versículos cuando Dios se le aparece a Moisés. Habíamos ya visto este pasaje con nuestros hermanos en semanas pasadas, pero fíjense cómo dice cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y oyó Dios el gemido de ellos. El pueblo estaba esclavizado y la servidumbre era dura, y este Dios del que hablamos es un Dios que oye. Y luego no solamente oye, sino que dice, y se acordó de su pacto. Este Dios es un Dios que oye al ser humano en su angustia. Es un Dios que se acuerda de su pacto, que es fiel, que es misericordioso, que es un Dios lleno de gracia. Pero dice, y miró a los hijos de Israel. Es un Dios que mira. Y dice, y los reconoció. Pero luego, ¿qué hizo? Se le aparece a Moisés en la zarza y lo envía. Es un Dios que desciende al hombre, que lo rescata y que lo hace subir de Egipto. Esos tres movimientos: Él desciende, Él rescata y Él hace subir. No solamente es un movimiento hacia abajo y que los deja en la misma posición, sino que los rescata y los hace subir para que tengan una vida diferente, una vida nueva, una vida distinta que se va a relacionar con la presencia de Dios. Y así es como se le revela a Moisés. Le dice Moisés, bueno, y yo voy a ir con los israelitas, ¿y qué les digo? ¿Quién me envió? Y entonces el Señor le dice ahí en el 3:14 de Éxodo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es decir, el Dios de la presencia es el que me envió a vosotros. Aquí hay un juego de palabras y está usando el verbo ser y estar. Y le está diciendo como que el que es y está es el que te envió. Pudiéramos traducirlo, en vez de decir yo soy me envió, decir la presencia me envió. Y eso hacía toda la diferencia. La presencia me envió. Porque Moisés no iba a ir solo. La presencia de Dios iba a ir con él. Y entonces los iba a salvar. Esto lo venimos viendo en toda la Biblia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo que José, de haber caído en la prisión como un prisionero, como un esclavo, como un preso en la cárcel, llegara a ser el segundo después de Faraón en el reino? ¿Qué es lo que lo levantó? ¿Quién llegó a él y lo levantó y lo sacó de ahí? Pues el pasaje de Génesis, son del capítulo 37 al 50, dice que fue Dios. Constantemente está diciendo que aunque la gente, los hombres lo habían arrojado a un pozo, sus hermanos lo arrojaron a un pozo, dice, Dios estaba con él. Lo vendieron como esclavo, y dice, pero Dios estaba con él, la presencia estaba con él. Fue a dar a la cárcel, pero Dios estaba con él. Y salió de la cárcel, pero dice, es porque Dios estaba con él. Y luego cuando le preguntan, oye José, ¿y tú cómo le hiciste para llegar a ser segundo después de Faraón? No, pues fui muy diligente en mi trabajo y mis estrategias gerenciales, mi liderazgo, mi determinación. No, él dice, fue Dios. Dios me sacó de aquí. Estaba escuchando una parte de un mensaje de un predicador, Alistair Beck, y hablaba de por qué estás aquí, y le decía de este hombre que estaba en la cruz del Calvario a un lado del Señor,
y que pues está ahí crucificado por sus maldades, por sus culpas, y dice, pues muere y llega al cielo, y dice, imagínense que está allá un ángel diciéndole al ladrón, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Pues no sé, tú dime, yo nada más estoy aquí. Y a ver, espérame. Y le habla a su ángel supervisor, a ver, ven, tenemos aquí un caso de una persona que llegó, pero no sabe ni por qué está aquí. Y viene el ángel supervisor, a ver, ¿conoce usted la doctrina de la justificación? Pues no sé. ¿Y entonces por qué está aquí? Pues el que estaba en la cruz del medio me dijo que podía venir. ¿Por qué estoy aquí? Porque Él me trajo, Él es el que me dijo que podía venir. Cada vez que nosotros tratamos de responder por qué eres salvo, por qué vas a ir al cielo, por qué tú puedes llegar a ser, y si nos vemos a nosotros mismos por cualquier cosa, porque creí, porque sé la doctrina, porque voy a la iglesia, porque esto, porque estamos empezando mal. Simplemente tenemos que empezar a decir, porque Él, en tercera persona, Él murió por mí. Él pagó todos mis pecados. Él resucitó. Él me dijo que podía venir. No estoy aquí por mí. Y cada vez que regresamos al Evangelio y en Semana Santa recordamos esto y tenemos que recordarlo vez tras vez, porque la tendencia del ser humano es a pensar que hay algo en él que es bueno, digno, como para llegar a ir al cielo. Y el Evangelio nos dice que Él nos salvó de pura gracia y nos otorgó su presencia de pura gracia. Y aunque la historia de José habla de José en el nivel bajo de la historia, en el nivel intermedio está hablando de la nación de Israel. De la nación de Israel, que no importa si va a ser como un fracaso y va a la cautividad. De ahí no importa que el faraón no conoció a José y lo desconoce y viene una dura servidumbre. Lo importante es que Dios está con ellos y los saca y los salva y los levanta de ahí. Lo importante es la presencia de Dios. Yo sé que todavía hoy en día hay muchos que están ahí buscando el secreto de los judíos para prosperar. ¿Cuál es su secreto? Y todos quieren saber su secreto. Y habrá conferencias y oraciones y meditaciones para tener el secreto de los judíos para ser próspero. Y igual pudieron haber preguntado con los amigos de Daniel cuando fueron al horno de fuego. Y lo tenemos ahí en la Biblia, ellos están en la cautividad y simbólicamente el horno de fuego representa la cautividad. Pero ahí están estos hombres en el nivel bajo de la historia. Estamos hablando de unos hombres que son lanzados al horno de fuego por no querer adorar al ídolo del rey de Babilonia. No lo quieren adorar, se mantienen fieles a Dios y son echados al horno de fuego. Y estos tres jóvenes dicen, no vamos a adorar tu horno, así que échanos. Suben el horno 7 veces. Y está hablando en el nivel intermedio de la narrativa de la nación de Israel que está yendo a la cautividad, y que ahí en la cautividad ellos tienen que ser fieles al Señor, y el Señor estará en medio de ellos en el horno de fuego. Y salen estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y dicen, pues no huelen ni a quemados, están sin ser chamuscados, y los van a entrevistar. Oye, ¿y tú cómo no te quemaste? No, pues fíjate, es que mucha oración, fidelidad a Dios, mi fe y mi colguije que traigo aquí. Pudieron haber dicho muchas cosas, pero ¿qué fue? Pues como el mismo ladrón, pues, yo no sé. Es Dios, fue la presencia. Había un cuarto hombre ahí metido en el horno, que es la presencia. Cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad, dicen, ¿por qué regresaste? Pues yo no sé, es la presencia de Dios. No fue por mi fidelidad, mi oración, es Dios el que estaba ahí obrando de pura gracia. Igual le ocurre con Daniel. Yo sé que muchas veces agarramos estas historias y queremos hablar del triunfo de la fe, y está bien,
Pero hay un nivel más alto donde estas historias no solamente hablan de Daniel, de sus amigos, de José. En el nivel intermedio hablan de la nación de Israel o del pueblo de Dios, pero en el nivel más alto están hablando de Cristo. De Cristo yendo a ser esclavo, de Cristo entrando al horno de fuego, de Cristo viniendo al foso de las bestias, de las fieras, y levantándose y saliendo de ahí triunfante, glorioso. Están hablando de Cristo, de que Él es el victorioso, como cantábamos ahorita. La tumba no lo pudo retener. Él vino, descendió y se hizo por nosotros esclavo, llevó nuestras culpas, cargó nuestras culpas, nuestros pecados, se hizo prisionero, se hizo esclavo, se hizo el que fue echado al horno de fuego, el que fue echado en el foso de las fieras, y de ahí subió vencedor. Igual le podemos decir a Daniel: oye Daniel, ¿y cómo saliste del foso de los leones? Pues no sé. Mi Dios tapó la boca de los leones y aquí estoy. Y en eso echaron a los detractores y se los devoraron inmediatamente. Todavía ni siquiera caían al suelo y ya estaban devorados, ya estaban comiéndoselos. O sea, no es que los leones no tuvieran hambre, ni fuerza, ni colmillos. Estaban ahí, eran feroces. Pero el Señor es a quien apuntan estas historias y está hablando de que Él está presente con nosotros. Él está con nosotros viniendo en la persona del Señor Jesucristo para rescatarnos. Desciende, hace este movimiento hacia abajo, hace el movimiento de salvación y hace el movimiento de ascensión y nos muestra el camino de salvación. Nos salva, lo hace posible de pura gracia. No porque seamos buenos, no porque tengamos alguna cualidad especial, sino de pura gracia. El pueblo de Israel supo de esta presencia de Dios en medio de ellos con la roca que les daba agua. El apóstol Pablo dice que esta era una roca viajera. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que ellos van en el desierto, de repente tienen sed y Dios les dice: mira, a esta roca pégale y va a salir agua y todos van a beber. Y leemos ese pasaje y luego leemos otros pasajes y terminamos leyendo nuevamente otra historia en otro lugar donde también tienen sed y donde hay otra roca y que también les da agua. Y como que llegamos ahí y decimos: esta historia ya la había escuchado yo antes. Te regresas en los pasajes y ves para ver si es una historia repetida, qué pasó, por qué está ahí. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer en Corintios, primera a los Corintios 10. Porque, bueno, al menos a mí me pasa cuando lo leo, digo: a ver, esto ya había pasado, ¿cómo sucedió otra vez? ¿Cómo es que esta roca les dio agua y luego está por allá en otro lugar y hay otra roca que también les da agua? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer nada más primero a los Corintios 10:4. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjense, el apóstol Pablo dice: no nos compliquemos. Había una roca viajera, una roca que los estaba siguiendo y les daba agua donde tenían necesidad de agua. Era la presencia de Dios. El apóstol Pablo no se complica y simplemente dice: es una roca viajera. No le busquen 3 pies al gato. Dice: la roca los seguía. Y esa roca era Cristo. La presencia. A tal grado fue que cuando ellos ahí mismo en el Éxodo adoran a un ídolo, Dios les dice a Moisés: ¿sabes qué? Mi presencia no va a ir contigo, porque ustedes son un pueblo rebelde. Yo no puedo estar ahí en medio de la idolatría.
este pasaje es un pasaje esencial, donde está en medio de unos capítulos. Los capítulos previos está diciendo cómo deben de construir el tabernáculo de reunión, donde Dios va a hablar con ellos. Los capítulos después dice que lo construyeron, pero en medio adoran un ídolo. Y todos los capítulos anteriores dice, vas a construir el arca así, y así, y así, y así. Digo, el tabernáculo así, y así, y así, de todos estos materiales. Y en los siguientes, y lo construyeron así, y otra vez te lo vuelve a decir casi igual. Hay una como repetición, pero en medio se ve que Dios iba a reunirse con ellos, no porque ellos fueran buenos, porque en medio se ponen a adorar un ídolo. Y Dios le dice, ya no va a ir mi presencia contigo. Y Moisés les dice a todos, vístanse de luto, ayunen, vístanse de luto, todos estemos tristes. Y él va delante de Dios y todos lo están viendo. Dios dice, saca mi tienda de campaña fuera del campamento, y allá va con él, porque no puede estar en medio de ellos. Y Moisés le dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. ¿Para qué? No tiene sentido la vida. No, salimos de Egipto, pero si tu presencia no va con nosotros, no tiene sentido. Es mejor que aquí muramos, ¿verdad? ¿Para qué le seguimos? Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y se reveló a él con un nombre que dice que es tardo para la ira, grande en misericordia, un Dios de gracia. Y su tienda de reunión regresa al centro del campamento. Simbólicamente eso es lo que ocurre con el Señor Jesucristo. Dios está regresando al medio del campamento en Jesucristo. Está poniendo su tabernáculo en medio del ser humano, en medio de nosotros, y dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Pero para ello es necesario que Él haga esta labor, la obra de salvación en la cruz del Calvario. Que Él sea crucificado por nuestros pecados, sepultado y resucitado el tercer día para nuestra salvación. Y ahí entonces resucita. ¿Y qué es lo que le dice a las mujeres? Mi presencia va con ustedes. Y les dice, vayan allá con los discípulos. ¿Y qué les dice? Van a decir como Moisés, y no nos van a creer. Yo voy contigo. La presencia va contigo. ¿Qué les dice? Yo voy delante de ustedes. ¿Qué dijo en el Evangelio de Juan? Yo voy con ustedes. ¿Qué les dice a las mujeres? Yo voy delante de ustedes. ¿Qué les dice luego a los discípulos? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia. Nuevamente ahí es la presencia de Dios, que es posible gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque todos nosotros, tú y yo, hemos pecado y estamos destituidos, separados de la gloria de la presencia de Dios. No tenemos nada para acercarnos a Él. Nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Nos han alejado de su presencia. Nos escondemos de su presencia y en la mayoría de las ocasiones ni nos interesa su presencia, ni nos interesa acercarnos a Él. Pasamos innumerables días sin pensar siquiera en Él. Pero en Jesucristo Él hace una transformación, y esa es la obra de la resurrección de Cristo. Gracias a que Cristo resucitó, Él nos da vida. Nos da vida de tal manera que ahora nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Pero también no solamente nos da vida, sino que nos recuerda que hay un pacto y hay una renovación de ese pacto, y ahora nos dice, comed, bebed, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que por vosotros es partido, que por vosotros es derramada, para que podamos entrar a un pacto de comunión con Dios, donde hay perdón de pecados
y donde hay una renovación de la comunión con Dios, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a la resurrección de Cristo hay una vida nueva ahora y por la eternidad. Hay una vida diferente donde ahora se puede apreciar también esta creación. No solamente la futura, como si esta creación fuera mala. Hay un tipo de filosofía griega que se está renovando y que considera lo material como malo. El Señor Jesucristo se hizo hombre y dignificó esta creación como buena. Y pudiéramos decir, bueno, murió, ya esta creación no sirve, va a ser desechada, pero resucitó en un cuerpo glorificado donde nos indica que esta creación es buena y será renovada por Dios. Hay esperanza y por eso nosotros podemos vivir honrando nuestros cuerpos y esta creación. No solamente somos espíritus, sino que somos cuerpos y nos importa la vida humana completa. Su estado de salud, su estado de bienestar, su dignidad humana, su desarrollo en todo sentido. Ahí hay dignidad y ahí se puede reflejar la gloria de Dios. Todo en la vida cobra un nuevo sentido y honor. No es para desecharse. No es que solamente lo espiritual tenga valor, solamente el alma, sino todo el ser humano. No solamente vamos a tener una vida de comunión con Dios espiritual después de la muerte. Eso es bueno, pero ya lo vimos en alguna clase, en un estudio bíblico matutino. A eso le llamamos el estado intermedio. Cuando nuestro cuerpo queda en esta tierra sepultado y nuestra alma va con el Señor, y ese es el estado intermedio. Pero la resurrección de Cristo nos asegura no solamente el estado intermedio, sino el estado que está después del estado intermedio. Cuando nuestros cuerpos resucitarán y serán glorificados, se unirán a nuestras almas y estaremos en cielos nuevos y tierra nueva, con un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Esa es la esperanza cristiana. Sí, hay un estado intermedio que es bueno, que es estar con Cristo, pero la esperanza cristiana va más allá y es la resurrección. Cuando el cuerpo que queda en la tierra durmiendo y esperando la resurrección sea levantado por el Señor, se ha vuelto a la vida, transformado y unido con su alma, entre en ese estado que le llamamos el reino de Dios. Esa es la garantía y hacia donde apunta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra que hay perdón, nos muestra que la misión de la iglesia cristiana es una misión que empieza ya aquí en este mundo, que empieza ya aquí con dignidad y honor para con todas las personas en este mundo, llevándoles un mensaje muy importante que es el de el Evangelio de la salvación por Jesucristo. Así que, si tú ya crees en Cristo, es muy importante que vuelvas a leer el Evangelio en estos días y que vuelvas a decir: soy salvo por Él. Estoy firme en la fe por Él. Gozo de la presencia de Dios por Él. Si no tengo sed, es porque la roca me sigue. Donde estemos, ahí va para ese momento de sequedad, de necesidad del ser humano, de necesidad intensa, interna. Ahí está la roca espiritual de la que bebemos, y es una roca viajera que nos sigue. Si tú no has creído en Cristo, la invitación es para que creas en Cristo. Él hizo esa labor de pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él vino, vivió entre nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó
y ahora Él te puede dar una vida nueva. La vida de la resurrección es lo que nos dice la Escritura. Alistair Begg diría: el de la cruz del medio, Él me dijo que podía venir. Y yo creo en Él. Él me dijo que de pura gracia, por su obra ahí en la cruz del Calvario, es que yo puedo venir. No porque sea, ni tenga, ni haga, sino porque Él ya hizo. Y su presencia va con nosotros. Iglesia de Cristo, y predicado el Evangelio a toda criatura. Y dice: hagan discípulos. Pero no me van a creer, como diría Moisés. Pero yo voy, ¿y qué les digo? Mi presencia irá contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu Evangelio, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él pagó por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque esto es algo que nosotros no podíamos hacer de ninguna manera. Gracias, Señor, porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, tú nos amaste, nos enviaste a Jesucristo, nos diste en Él salvación, comunión, tu presencia, vida eterna. Señor, gracias por tu grande misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te glorifiquemos en todo lo que hagamos, que nuestras relaciones con otros sean relaciones dignas de ti, que podamos honrarte en el trato a nuestro prójimo, que podamos, Señor, amar a nuestro prójimo, amarte a ti y llevar tu Evangelio a otros. Señor, nos gozamos porque sabemos que Cristo vive y que pronto volverá, y en Él, Señor, está toda nuestra esperanza. Por Jesucristo.